Dios les bendiga. Vamos a estudiar en esta oportunidad la doctrina de la elección y la predestinación. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo número 1, la palabra de Dios, y en el versículo número 2, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a hacer una oración. Bendito sea el Señor. Padre eterno, Señor, te doy gracias por tu misericordia, Señor amado, y te doy gracias, Señor, porque sé que vas a bendecir, Señor, a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, Señor, y a los que no te conocen, Señor, también, Señor. Bendíceles porque grande es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, haz tu obra de gracia, de bendición, de salvación. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Gloria a Dios, para la gloria de Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo que leímos, dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, dice así. Ese estudio de la elección y la predestinación, aleluya, es algo maravilloso. Y Dios hizo esta elección y predestinación, la pudo realizar el Señor a través del atributo divino de la presciencia, no presencia, presciencia. Son dos palabras griegas que se traducen al español como una palabra, presciencia. Y lo que quiere decir presciencia quiere decir anticipado conocimiento. Aquí dice este versículo que fueron elegidos los que son de Dios, porque le está escribiendo Pedro a unos hermanos que eran judíos pero también cristianos. Les escribe y les dice que ellos fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ellos fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre. La presciencia, como le digo, es el anticipado conocimiento de las cosas que Dios tiene. Dios los escogió a ellos desde antes que ellos existieran. Dios conoce todo, por eso desde antes que suceda. Y Dios desde antes que existieran estos hermanos a los que le está escribiendo Pedro, y antes de que existiéramos todos los que somos creyentes, el Señor nos eligió. ¿Y cómo nos pudo elegir para salvación? ¿Cómo nos predestinó para salvación? Por su anticipado conocimiento, porque Él ya sabía que íbamos a existir. Es por eso que Dios nos pudo elegir, porque sabía que íbamos a existir. Bendito sea el Señor. Y también el Señor, por ese anticipado conocimiento, también eligió a otras personas para condenación. Todo el destino de todas las personas están fijadas por Dios. Dios predestinó a unas personas para salvación y predestinó a otras personas para condenación. Y las personas irremediablemente se van a salvar y también irremediablemente se van a perder. Depende de la elección divina para sus vidas. Pero nosotros como personas tenemos que esforzarnos de buscar al Señor y vivir para el Señor. No se puede uno parar a decir, pues Dios me puso tal vez para condenación y no lo va a recibir. Sino que usted, si no lo ha recibido, tiene que recibir. Y cuando lo reciba se va a dar cuenta que usted no fue elegido para condenación, porque si no, nunca lo hubiera recibido. Y por eso debemos que esforzarnos por buscar a Cristo, todos, creyentes y no creyentes. Los que no son creyentes en buscarlo, al recibirlo como Salvador, y los creyentes a reconciliarnos y buscar a nuestro Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta a los Romanos por el apóstol Pablo, y vamos a leer en el capítulo número 9. Busque la palabra de Dios, el capítulo número 9, y anótelo todos los versículos que damos para que el Señor le bendiga grandemente en su casa y pueda crecer espiritualmente. Puede anotar el título de lo que estudiamos, la elección y la predestinación, y así el Señor le va a dar más conocimiento de su palabra y va a crecer más espiritualmente. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo número 9 de Romanos, versículo 20. Vamos a verlo hasta el versículo número 23. Pero antes de leerlo, aquí en la palabra de Dios le quiero comentar lo siguiente, que aquí en la palabra de Dios se muestra a Dios simbólicamente como un hombre alfarero, como un hombre que hace figuras de barro.
pero aquí se muestra como un alfarero que hace vasos. Y los vasos simbolizan, el alfarero simboliza a Dios, y los vasos que hace el alfarero simbolizan las personas. Y dice aquí que el alfarero hace unos vasos para honra que simbolizan a las personas que son predestinadas para condenación. Y dice también que Dios, o sea, el alfarero, ¿cuál es Dios? También hizo unos vasos que son los vasos de misericordia, que son los vasos que son las personas que Dios predestinó para salvación. Antes de dar lectura aquí a la palabra de Dios, Romanos 9 del 20 al 23, quiero decir lo siguiente. Como vimos en Pedro, en primera de Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 2, Dios tiene anticipado conocimiento de las cosas que van a pasar por su presciencia. Entonces, por esa presciencia, Dios eligió a las personas para salvación, como ahí lo mencionaba. Y también por esa presciencia, también Dios eligió a los que son para condenación, aunque ellos no existieran, aunque no existía nadie de personas. Dios eligió a unos para condenación y otros para salvación. Por eso aquí va a decir que los eligió. ¿Y cómo los eligió si no existían? Porque ya vimos que por su presciencia Él eligió a unos para salvación, y por esa presciencia también eligió a los que son para condenación, porque Él sabe todo antes de que suceda, y los conoció a los que son para condenación y conoció a los que son para salvación, aunque no existieran, porque Él sabe lo que va a suceder, y por eso supo que iban a existir. Vamos a leer la palabra de Dios, y dice así el versículo número 20, dice así: mas antes, oh hombre, hace una pregunta: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Versículo siguiente, 21. ¿O no tiene potestad o autoridad, quiere decir también, el alfarero, que recuerde simboliza a Dios, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El vaso para honra simboliza el que es para salvación, y el vaso para deshonra simboliza al que es para condenación. Dice el versículo siguiente, es el 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Aquí dice que Dios tiene unos vasos de ira y los preparó. Al decir preparó, quiere decir que los predestinó. También en el siguiente versículo del 23 va a decir preparó también, pero que preparó los vasos de misericordia, que son las personas para salvación, y también quiere decir que los predestinó. Con decir preparar, en los dos versículos, en el 22, decir preparar para los de condenación, para los vasos de condenación, y decir preparar para los vasos de misericordia en el 23, quiere decir en los dos versículos que a los dos grupos, a los de condenación y a los de salvación, Dios los predestinó con las palabras preparar para el destino que Él les fijó, sea para condenación, aquí dice para destrucción, sea para condenación o sea para salvación. Dice el versículo siguiente, dice así el 23, dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Dice que Él preparó de antemano para gloria. O sea que las personas que van a ser salvas y que son siendo salvas, son salvas, no, sí porque ellos desearon recibir a Cristo, sí porque ellos desearon acercarse al Señor y de corazón lo hicieron con una gran necesidad que les vino, tal vez algo pasó, o creyeron a la palabra, algo pasó, Dios se les manifestó, pero todo eso responde a que Dios los había predestinado para salvación. Dios había preparado para que llegaran a eso. Y también los que nunca reciben a Cristo y se mueren y nunca lo reciben como Salvador y se van a ir a la condenación, si es porque la gente no quiere, la gente no cree, por muchas cosas puede ser, pero sí, humanamente hablando, pero todo eso responde también a que Dios ya había preparado su destino, que iban a ir a la destrucción, y se cumplió lo que Dios quiso hacer, lo que Dios preparó para ellos, para lo que Dios los predestinó. Y todo esto Dios lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque dice el versículo número 21, dice así: o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. O sea que si no tiene autoridad el alfarero de hacer un vaso para honra y otro para deshonra, pero recuerda que simboliza a Dios, y el vaso para honra simboliza al que es salvo, y al deshonra al que no va a ser salvo, que Dios les puso destino. Tu destino va a ser salvación, tu destino condenación. Entonces aquí se muestra que Dios pudo hacer eso
de elegir unos para condenación y otros para salvación, porque Él es el creador de todas las personas. Y Él tiene el derecho de hacer eso porque Él es el creador. Y por eso Él, antes de que existiéramos todas las personas, antes de que existiéramos los que son para condenación, que existiéramos los que somos para salvación, antes de que existiéramos toda la gente que hemos existido desde el inicio de la humanidad y los que vengan todavía, antes de que existiéramos todos, Dios, por su presciencia, por su anticipado conocimiento, como Él ya conocía lo que iba a pasar, nos conoció a todos. Y a unos, y como somos su creación, Él hace como quiere con su creación, Él a unos los predestinó para la destrucción, para la condenación. Y hay muchos versículos para eso, para ver de que los predestinó para condenación a unos, pero yo quiero hacer siempre sencillas las cosas para no alargar estos temas y sea lo más fácil de entender. Por eso solamente doy esta porción. Y también el Señor, como conocía a todas las personas, antes de que existiéramos, nos conoció por su presencia, los que estamos, los que han existido, los que van a existir todavía, predestinó también a unos para salvación, porque Él es el creador y hace como quiere con su creación. Vamos a ver en la palabra de Dios otra porción. Vamos a ver, si me acompaña, busque en su Biblia también. Vamos a ver en Timoteo. Vamos a ver segunda Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a este hermano Timoteo. Y vamos a ver el capítulo número 1, segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo número 9. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí se muestra de que Dios a los que son de Él, a los que son escogidos, para salvación, sí, que son de Él, que son escogidos para salvación, Dios antes, dice así, antes de los tiempos de los siglos, o antes de que empezara el tiempo, en otras palabras, en la eternidad pasada, cuando todavía no existía el tiempo. Sabemos que eternidad es que no tiene principio ni final, pero Dios como es tan poderoso, la Biblia muestra, hay versículos que muestran que antes era una eternidad. Y también la Biblia muestra que ahorita existe el tiempo, y aparte usted sabe que ahorita existe el tiempo. Usted está viendo este video y ve cómo van pasando los segundos, el tiempo ya está. Pero también la Biblia muestra que después todo va a ser eterno también. Entonces, porque Dios es tan poderoso que Él puede hacer eso y lo ha hecho. Estaba todo eterno, luego metió el tiempo y otra vez va a meter la eternidad otra vez. Entonces, aquí dice este versículo que antes, dice sí, antes de los tiempos, de los tiempos de los siglos, o sea, en la eternidad pasada, cuando no existía el tiempo, quiere decir, antes de que existiera el tiempo, quiere decir en otras palabras, Dios hizo esto. Dios les dio la gracia salvadora en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los que son de Dios. Aquí Pablo está diciendo eso a Timoteo. Dice sí, dice que a los que había salvado. Porque dice el versículo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está hablando de gente que fue salva, pero fue salva de esas personas que recibieron a Cristo. ¿Por qué fueron salvos? Fueron salvos, y también Pablo dice, nos salvó. Porque también a Pablo dice, y a mí también me salvó, y a los demás creyentes los ha salvado Dios. ¿Por qué nos salvó Dios? No porque de repente a Dios se le ocurrió salvarnos, no. Nos salvó Dios porque desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes que existiera el tiempo, cuando era pura eternidad, ahí Dios nos dio la gracia salvadora en Cristo Jesús. ¿Y cómo nos pudo dar la gracia salvadora en Cristo Jesús si en la eternidad no existíamos nosotros? ¿Cómo nos la pudo dar para salvarnos? ¿Cómo nos pudo dar eso el Señor? Por su presencia, por como Él conoce lo que antes, Él conoce todo desde antes que suceda. Entonces Él nos pudo conocer a nosotros que íbamos a existir, aunque no existíamos, y nos dio la gracia de ser desde que fuéramos salvos. Él nos entregó a nosotros la gracia para que fuéramos salvos, y es por eso que nosotros llegamos a ser salvos después. Y por eso ahora que existe el tiempo, Pablo puede decir que Él es salvo, pero dice que Él es salvo y los demás son salvos, que ya eran salvos en ese momento, porque desde antes que existiera el tiempo, en la eternidad pasada, Dios les había dado la gracia salvadora en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, porque Dios sabía lo que iban a existir Pablo y que iban a existir los demás.
Entonces, así es como Dios pudo darle su misericordia, su salvación a unas personas por su presencia. Y también de esa manera pudo negárselas a otros, como por su presencia específicamente a unos y específicamente a otros dársela, la salvación. Vamos a ver otra parte de la palabra de Dios, si me acompaña. Vamos a leer en Efesios. Vamos a leer la carta a los Efesios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a ver Efesios capítulo número 1, versículo número 4. Efesios 1, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí se habla lo mismo. Se habla lo mismo de que Dios escogió, los escogió. Habla lo mismo de escoger personas para salvación. Porque dice, según nos escogió, Pablo dice que lo escogió a él y también a los demás hermanos. Según nos escogió. Y es gente salva. Entonces aquí se demuestra que Dios escogió a personas para salvación. Lo mismo. Pero dice que fue antes de la fundación del mundo, antes de que Dios hiciera el mundo, antes desde la eternidad pasada, Dios escogió personas para salvación. Escogió a Pablo para salvación, lo escogió usted para salvación si usted es cristiano. Escogió a todos los que son sus hijos. Escogió a todos los suyos y dice aquí para que fueran santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Los escogió para ser gente salva. Pero esto el Señor lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Por su anticipado conocimiento lo pudo hacer. Pero fíjese, el patrón de Dios para predestinar unas personas para salvación o condenación, primeramente es este. Siempre es el mismo patrón que la Biblia muestra. Primero es presciencia, anticipado conocimiento. Desde la eternidad pasada, desde antes que iniciara el tiempo, Dios escogió personas para condenación sin que ellas existieran. Él sabía que iban a existir porque él los podía ver, porque él sabía todo lo que iba a pasar, y escogió personas para salvación también. Y al elegirnos para salvación y otros para condenación, al estar elegidos, al elegirlos así, al elegirlos, apartarlos para salvación y condenación, entonces después lo que procede es el estar predestinado. Porque automáticamente cuando Dios eligió a una persona, automáticamente en ese momento quedaba predestinada para salvación. Y cuando eligió a una persona también, pero para condenación, automáticamente quedaba predestinada para condenación. Así es el patrón. Primero es anticipado conocimiento o presciencia, como quiera decirle. Y por medio de ese conocimiento, conoció a los que a nosotros que no existíamos, nos conoció, y por ese conocimiento nos eligió. Y cuando nos eligió, al elegirnos, automáticamente quedamos ya predestinados. Porque al elegir nuestro futuro, nos apartó para nuestro futuro, ya su futuro está ordenado por Dios, ya está predestinado. Y aquí en este versículo hasta pone ese orden. En estos versículos, el versículo 4 y el 5, dice el versículo 5, sí. Dice, en amor habiéndonos predestinado. Primero habla de escogidos en el versículo 4 y en el 5 habla de predestinado. Y así es el patrón. Primero presciencia, elección y predestinación. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor aquí, por su presciencia, como Él sabía todo lo que va a pasar, el Señor pudo hacer esto, pudo amarlos, porque dice, en amor habiéndonos predestinados. Por eso Dios nos amó a nosotros. Como puede la gente preguntar, pero ¿cómo Dios me amó a mí desde la eternidad pasada si yo no existía? Pues porque Dios sabía que ibas a existir por su presencia, Él sabe lo que va a pasar. Y por eso hasta te amó sin que existieras, porque sabía que ibas a existir. Y dice aquí que por amor nos predestinó. ¿Y cómo nos predestinó? Al escogernos, quedamos predestinados. Y dice aquí que y hasta su propósito dice, para que fuéramos hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos. Hasta tenía un propósito para nosotros de salvarnos, pero también propósito que fuéramos adoptados hijos suyos.
¿Por qué? Porque ella sabía que íbamos a existir y preparó eso para nosotros, nos predestinó para eso. Y dice aquí, acá el versículo número 4 regresando, dice que para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo que vimos al inicio de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ahí dice, si usted el versículo lo lee, va a llegar al punto que dice el versículo así, que fuimos predestinados para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, elegidos, perdón. Entonces quiere decir ahí que los que son predestinados para salvación son predestinados para ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios predestina a los que son, predestinó ya, porque ya pasó la predestinación, ya todos estamos predestinados para un destino que Dios nos ha fijado. Ya Dios nos predestinó para salvación y nosotros recibimos a Cristo no porque usted dice de repente yo soy muy bueno o yo sabes qué, sentí en mi corazón, sí sentiste en tu corazón, sí sentiste en tu corazón, tal vez si eres muy bueno, lo que sea, pero solamente bueno es Dios, pero lo que hayas sentido en tu corazón que fue voluntariamente que lo hiciste, pero lo hiciste ¿por qué? Porque Dios había predestinado que fuera rociado con la sangre de Cristo. O sea, quiere decir que Dios había predestinado, en otras palabras, que tú recibieras a Cristo. Y es por eso que lo recibiste. Y si usted no ha recibido a Cristo, reciba a Cristo como su Salvador. Y ahí usted va a darse cuenta. Va a darse cuenta que usted es un predestinado para salvación. Pero el que no lo recibe nunca, entonces es un predestinado para condenación. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir estudiando este tema de la predestinación. En una próxima ocasión, primeramente Dios nos lo permita. Vamos a hacer una oración para recibir a Cristo como su Salvador. Si usted no lo ha recibido como Salvador, usted entréguele su vida a Cristo. Mire, la palabra de Dios enseña que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para salvarnos. Él es nuestro Salvador. Él es el Salvador de los que le piden perdón a Él y se entregan a Él. Usted, si quiere ser salvo de sus pecados, usted dice, yo no quiero irme en la condenación, pídale al Señor perdón por sus pecados. Y eso usted le va a certificar de que usted es un predestinado para salvación, porque los que son de Dios son rociados con la sangre de Cristo. O sea, reciben a Cristo como su Salvador, como lo dice Pedro. Entonces, los que no lo reciben nunca y nunca se les saca la vida, entonces no lo hacen. ¿Por qué? Porque fueron predestinados para la destrucción, son vasos de ira. Entonces, reciba a Cristo. Yo le voy a guiar en oración, sí, para que usted reciba a Cristo. Repita las palabras que yo voy a decir con todo su corazón, con sinceridad, y el Señor le va a perdonar. El Señor le va a salvar y le va a perdonar de sus pecados y va a tener la tranquilidad en su mente y su corazón de que usted es perdonado y que usted fue un predestinado para salvación porque fue rociado con la sangre de Cristo, como dice la palabra de Dios, que lo son los predestinados. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir por favor que cierre sus ojos como reverencia a Dios y repita lo que yo voy a decir. Lo voy a guiar en oración al Señor. Vamos a orar, aleluya. Señor Jesucristo, diga conmigo, Señor Jesucristo, perdóname, Señor Jesús, y dame una nueva vida, Señor Jesús. Perdóname, Jesús. Gracias, Señor, porque moriste por mí, Señor amado. Gracias, Jesucristo. Hazme, Señor, consciente de ti, Señor, y que yo viva, Jesús, conforme a tu corazón, Señor. Perdóname, Señor Jesús, y límpiame. Y gracias, Señor Jesús, por hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted oró de esta manera, el Señor le ha perdonado. Siga adelante, siga viendo las predicaciones y las doctrinas, los estudios que subimos en este canal para que el Señor le bendiga. Suscríbase al canal para que le sigan llegando las predicaciones. Toque la campana que dice todas. Toque la campana y le salen 3. Y al salir de las 3, toque la campana que dice todas para que le lleguen todos los estudios, todas las predicaciones y usted siga caminando en el Señor y no se quede usted a medio camino. Dios le bendiga. Siga adelante, hermano. También si usted es cristiano, haga lo mismo para que el Señor le siga bendiciendo, porque si no ya no le van a llegar tal vez. Siga adelante, hermanos, el Señor le ama, hay que seguir adelante y primeramente Dios, en unos días más vamos a grabar el próximo video de la segunda parte del tema de la elección y la predestinación. El Señor les bendiga, sigamos adelante con Cristo, bendito sea el Señor.